Me han pedido que hable de la situación actual del populismo en América. Y voy a empezar por la observación que yo creo que es más importante. Y es que ha surgido un nuevo eje de confrontación. En América Latina y en todas partes hay una tradición de enfrentarse en torno a ideas o en torno a principios o en torno a posiciones. En el siglo XIX, por ejemplo, la batalla fue entre liberales y conservadores, entre partidarios del catolicismo y los laicos, entre el positivismo en México, por ejemplo, y el liberalismo. Quiere decir que siempre ha habido un eje de choque entre ideas y principios y entre posiciones. En el siglo XX, el siglo se inaugura con el surgimiento de un respaldo filosófico y moral a las posiciones anti-norteamericanas, representadas en un libro que fue el primer bestseller continental de América, fue el Ariel de Rodó, el uruguayo, donde planteaba que Estados Unidos representaba de alguna forma, y el espíritu anglosajón representaba esos defectos materialistas de la cultura anglosajona, mientras el mundo hispánico de alguna forma era la representación de esa corriente humanista y espiritual que caracterizaba, según Rodó, yo creo que equivocado, pero que caracterizaba al mundo latino. Inmediatamente después hubo dos personas muy importantes en ese momento en América. Rodó con su libro y Manuel Ugarte, un argentino que dio conferencias por toda América Latina con un éxito extraordinario, que es el hombre que inaugura, un poco dentro de las ideas de Rodó, inaugura el antiimperialismo como una tendencia muy fuerte. Todavía no ha aparecido el marxismo, que va a aparecer casi inmediatamente después de la presencia de Ugarte en América. El marxismo con una propuesta ya basada en las ideas de Marx, que las recoge en Argentina, por ejemplo, alguien como José Ingenieros, y en Perú, Mariátegui, Juan Carlos Mariátegui, que es en 7 ensayos de interpretaciones de la realidad o de interpretación de la realidad peruana, es un libro clave para entender la presencia del marxismo en América Latina, porque es un modo de análisis muy cercano al comunismo. Mariátegui era comunista. Simultáneamente a ese eje de confrontación hay un señor que es el agregado militar de Argentina en Italia, la Italia de Mussolini en los años 30, que está maravillado y deslumbrado con la experiencia fascista italiana. Ese señor era Juan Domingo Perón. Y Perón se plantea, cuando regresa a la Argentina, reproducir el fenómeno que él vivió, pero no llamándole, por supuesto, fascismo, sino llamándole peronismo, porque era un caudillismo mucho más exagerado, lo cual parecía imposible que el del propio Mussolini. Él le llama la tercera vía: ni capitalismo, ni comunismo, peronismo, o justicialismo, que es como él le llama en su momento. Y a ese justicialismo acaba por llamársele peronismo. Ahí tenemos el otro eje de confrontación. Fíjense que todavía no comparecen ideas liberales, porque en América Latina el liberalismo anduvo huérfano durante décadas, desde el principio. Bolívar creyó que era un hombre liberal. Bolívar era un hombre más bien un conservador que trata y se dirige a Jeremy Bentham para que Bentham
le dé unas credenciales de liberal y realmente Bentham lo rechaza y dice que no, qué sé yo. Pero el liberalismo estuvo huérfano de apoyos en América Latina. No existían la defensa de las ideas liberales como existían en Europa. Entramos en esa década de los 30 donde comunismo y fascismo o justicialismo están enfrentados. Inmediatamente empieza la Segunda Guerra Mundial en el año 39 y con la Segunda Guerra Mundial hay de nuevo un vuelco en los ejes de confrontación. Estados Unidos empieza a respaldar todas las dictaduras de carácter militar porque les parecen que son útiles para su esfuerzo bélico. Quiere tener una especie de tranquilidad en el traspatio latinoamericano y eso lo lleva a una contradicción, que es la gran democracia en América que apoya a los regímenes militares. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, durante casi, es decir, el último episodio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es la toma de Grecia por las tropas aliadas, básicamente por los ingleses, con alguna ayuda americana, pero básicamente por los ingleses, y ese combate se da contra los comunistas también. Es decir, hay un inicio. La Guerra Fría empieza en Grecia. Empieza en Grecia con los comunistas tratando de tomar el poder y los ingleses enfrentándose por un lado con los nazis y con otro lado con los comunistas, y a partir de ahí empieza ese fenómeno de la Guerra Fría. Durante toda la década de los 50 hay presencia de dictadores militares, hay un esfuerzo por recuperar el poder de Rómulo Betancourt, por ejemplo, en Venezuela, lo logra en 1958. Por fin los exilados dominicanos consiguen hacer algunas cosas y por fin matan a Trujillo en el año 61. En el año 59 comparece Fidel Castro, que es un elemento nuevo en la historia de América Latina. ¿Por qué? Porque es un satélite de Moscú. Él es un comunista convencido, cosa que no sabíamos. Es un comunista convencido de las virtudes del sistema comunista y del colectivismo, y va a hacer algo de lo cual no quiere hablarse, y es que va a atacar en primer lugar a los gobiernos de la izquierda democrática. Su principal enemigo en ese momento fueron los gobiernos de la izquierda democrática. Intentó derrocar a Rómulo Betancourt, mandó no era exactamente izquierda democrática, pero un gobierno democrático, una expedición contra Panamá, la primera que mandó Cuba, y se convirtió en lo que Den Pastora me caracterizó una vez conversando con él. Me dijo, Cuba era en esa época un nido de ametralladoras en movimiento. Era conquistar cualquier territorio. No dependía, es decir, el carácter de adversario del gobierno cubano dependía no de la naturaleza del régimen. Si era un dictador de derecha, pro-norteamericano, era un dictador al que había que derrocar, como el caso de Somoza o el caso de Trujillo. Si era una dictadura anti-norteamericana o era una dictadura antimercado, era una dictadura amiga. Es decir, no dependía de la naturaleza del régimen, sino de la proyección internacional de ese régimen. Cuando se establece ese eje de confrontación entre el gobierno cubano por una parte, o los comunistas por una parte, la izquierda democrática por otro, ahí durante muchos años esa va a ser la esencia del conflicto. Y fíjense que hasta ese momento no hay... La izquierda democrática, por ejemplo, es una izquierda populista. El gobierno de Figueres es un gobierno que estatiza la banca y los seguros. El gobierno de Rómulo Betancourt es un gobierno que también tiene esa visión, es un gobierno, todos hacen reformas agrarias, todos se convierten en gobiernos distribucionistas.
En 1974 empieza en Occidente a reconocerse la presencia de las ideas liberales y empieza a reconocerse por el premio Nobel que se le otorga a Hayek. A ese momento había una especie de silencio general con las ideas de la libertad económica. ¿Sí, Adriana? En Colombia no tenía presencia en todo este movimiento político en Sudamérica. Sí tenía presencia. Incluso Colombia es uno de los sitios en donde se da uno de los conflictos grandes en la creación de la OEA. En el momento en que se crea la OEA, que se crea en Colombia, pues en el año 48. ¿Matan a Gaitán? ¿Perdón? Cuando matan a Gaitán. Pero, es decir, eso coincide con la creación de la OEA, que se elige la Organización de Estados Americanos, la fundación, que es un instrumento de guerra fría. Es decir, Estados Unidos es el que impulsa la creación de la OEA. No quieren hacerlo en Washington, luego la sede será en Washington, pero la ceremonia la quieren hacer en Bogotá. Ya se ha creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también es un instrumento de guerra fría para enfrentarse a los soviéticos, que era el gran temor en ese momento de Washington. En el año 74, les decía, es el premio que se le otorga a Hayek y en el 76 a Milton Friedman. Y ahí ya empiezan a mencionarse los nombres de personas que defienden la empresa privada, que defienden el mercado, que defienden la importancia de la institución, de la institucionalidad para explicar el desarrollo de los pueblos. Quiere decir que es una manera, una visión distinta. En esa época, años 70, todavía está en su apogeo la visión populista. Es la época de gobiernos que tienen un gasto público muy elevado, porque después de la Segunda Guerra Mundial reinó su majestad Lord Keynes. Es decir, el keynesianismo. Es decir, además, ¿qué cosa mejor para un político latinoamericano que la justificación intelectual del gasto público? La idea de que mediante el gasto público se podía modular el crecimiento de los países es una idea maravillosa para un político que le daba poder, además, mientras más gasto social hubiera, pues, e hiciera, más importancia te cobraba él y mejor pasaba a la historia. Pero todo eso hace crisis en la década de los 80. La década de los 80 ya se divide el continente entre personas que vienen de la tradición populista, vegetariana, de gasto público intenso y de gobiernos estatistas, como por ejemplo el caso de Oscar Arias en Costa Rica, que empieza un proceso, es decir, empieza a rectificar lo que tenía de erróneo esa manera de entender la mejor función del gobierno. Y empieza a privatizar, empieza a tratar de hacer cosas. No todo el continente, pero lo hace él, lo hace Paz Estenssoro en Bolivia. En Bolivia había habido una revolución en 1952 y habían hecho todas las reformas posibles y las reformas es decir, había hecho Paz Estenssoro en el año 52, había hecho una revolución anticomunista, curiosamente, pero muy nacionalista, muy estatista, de incorporación de los indígenas al tronco central de la sociedad boliviana, que hasta ese momento vivían marginados. Estamos hablando del año 52. No sé si aquí ocurrió algo parecido. Quizás en la época de Arévalo haya habido un intento de incorporar a los indígenas a la vida nacional. No lo sé. No pasó. No ocurrió. ¿Ha ocurrido en algún momento aquí o no? Lo que pasa es que previo a Arévalo, los indígenas votaban levantando la mano de acuerdo a las indicaciones del finquero. Entonces,
en el momento de Arévalo es donde se intenta que se incorpore a la parte de la votación, pero eso pasaba muy despacio por cuestiones de educación, ¿verdad? Sí, o sea, el analfabetismo estaba ahí, entonces es una masa siempre manejable, ¿no? Arbenz ganó porque levantaron la mano a favor de él. Arbenz no iba a ganar nunca. Arbenz perdió la elección, pero como se llevaban varios días en votar, el siguiente día, entonces, como iba perdiendo, entonces fueron a las fincas y obligaron a los campesinos a que levantaran la mano de acuerdo a lo que el finquero, el patrón, decía. Entonces Arbenz perdió las elecciones. Arbenz no las ganó hasta que se fueron al día siguiente a sacar los votos de las fincas. Entonces era siempre como material conveniente para él. Pues, si te das cuenta, perdona, en el 59, con el inicio del conflicto armado en el caso de Guatemala, digamos, es cuando se logra tomar a esa fuerza del indígena para involucrarlo en la idea de la explotación y todo eso, e incorporarlo después. La lógica de la Revolución Cubana, de alguna manera, que en el caso de Guatemala operaba de acuerdo con la incorporación del pueblo, qué sé yo, y en el caso de Venezuela pues era lo contrario, porque lo importante era hacer, que además es una frase del Che, el revolucionario debe hacer la revolución en todo momento, o sea que era una cosa un poco loca. Bueno, en 1976 es el premio Nobel a Milton Friedman, y hay algo lamentable, las primeras reformas liberales en América Latina se hacen sin una base intelectual sólida. Es decir, todavía ni Hayek, ni Mises, ni la escuela austriaca, por supuesto, eran lectura de los políticos o de los policy makers en América Latina. Hicieron estas reformas porque había fracasado el modelo intervencionista previo, había fracasado en medio de la peor inflación, el gasto público elevado. Quiere decir que el populismo había fracasado, y como había fracasado, llegaron a la conclusión de que había una década perdida y que había que rectificar. Eso empieza en los 80 y sigue en los 90, sigue con Luis Alberto Lacalle en Uruguay, sigue con Carlos Menem en Argentina, que Menem es un hombre nadie lo va a acusar nunca de tener convicciones porque sería injusto, no tiene ninguna convicción, y Menem llega como reivindicando el peronismo de izquierda, y sin embargo cuando se da cuenta que no puede hacer otra cosa y empieza un proceso de cambio, pero un proceso de cambio sin ninguna sustancia y realmente sin tener detrás un aparato intelectual que lo respalde. Le hizo mucho daño porque hubo mucha corrupción. Es decir, privatizar estuvo bien. Yo recuerdo que visitaba Buenos Aires antes de las reformas económicas y me acuerdo de un editorial de un periódico que tenía al lado, en la calle, un teléfono público. Y alguien había arrancado ese teléfono público. Conseguir un teléfono en Buenos Aires en esa época era como que se le apareciera la Virgen a uno. Una cosa realmente milagrosa. Y entonces el tipo que hizo el editorial decía: señores, la única manera que tenía este periódico de comunicarse con el exterior era ese teléfono. Arrancar ese teléfono público y romperlo. Por eso nunca se me olvida la frase. Es como llegar a la cama de un moribundo que agoniza y aprovechar su indefensión y darle una patada en la pierna. Bueno, es una cosa muy dramática, quizás un poco argentina, y era la verdad. Bueno, eso se cambió inmediatamente, es decir, llegaron las telefónicas, la Telefónica Española, llegaron otras compañías y se cambió el clima. Se privatizó lo que había que privatizar. Lo que pasa es que en el proceso hubo mucha corrupción y el gasto público siguió aumentando. Entonces, al final, Menem disfrutó de una gran popularidad porque las cosas empezaron a funcionar mucho mejor en el país. Simultáneamente,
al gastar una cantidad de recursos de los que no disponía Argentina, llegó un momento en que eso hizo crisis y la dolarización que existe, es decir, existía la paridad con el dólar, no se pudo sostener y aquello acabó, como ustedes saben, en medio del mayor de los desastres. Pero se inauguró a partir de 1984-85 el primer ciclo liberal de la historia de América Latina. Nunca había existido la defensa de la propiedad privada, nunca había existido la defensa de la privatización como una manera de luchar contra el despilfarro y el desorden. Quiere decir que había habido un cambio. Ese cambio llegó a su fin en 1999, con la elección de Chávez y el descalabro de los países que habían intentado unas cuantas reformas de carácter liberal. ¿En qué punto estamos ahora nosotros en América Latina con relación al populismo y a las ideas liberales? Estamos al final del ciclo populista que vino como consecuencia de los fracasos de Carlos Menem, de los fracasos de las políticas, esa cosa que dicen pomposamente, la larga noche liberal, la larga noche del neoliberalismo. Se han inventado un término, el neoliberalismo, porque es complicado para ellos atacar el liberalismo. Y las ideas liberales pues son las ideas de la libertad. Pero entonces se han inventado el neoliberalismo, que es una especie de políticas públicas feroces destinadas a arruinar a los más pobres y de machacar a la población. Adriana. Puesto del ciclo se puede decir que está Perú y Chile. Bueno, Chile es un caso interesantísimo porque Chile es de los países latinoamericanos el primero que rompe con la tradición populista y rompe con cierta formación. Me alegro que me hayas mencionado el caso de Chile. Rompe con una formación intelectual que traían de Chicago aquellos economistas de la Universidad Católica que fueron a formarse, y de eso Paul sabe bastante, que pasó por ahí. La Universidad Católica hizo un acuerdo con la Universidad de Chicago y empezó a enviar graduados de la Universidad Católica a hacer sus estudios postdoctorales o de masters en Chicago, y luego fueron algunos a Harvard. Esas personas sí recibieron una cierta formación donde sustentaban con teorías muy sólidas las posiciones liberales. Pero eso ocurrió en Chile y trataron por todos los medios de desacreditar ese fenómeno. Yo me acuerdo, por ejemplo, que la manera de desacreditar a Milton Friedman era que Milton Friedman se había reunido con Pinochet. Milton Friedman hizo la defensa de sus ideas, se había reunido también con los chinos, con Deng Xiaoping creo que se reunió en su momento, y a esa nunca lo critican porque es decir, era la forma de desacreditar las ideas, pero las ideas habían resultado exitosas y habían resultado exitosas en Chile. No, Perú. Acuérdate que Perú en 1985, del 85 al 90, gobierna Alan García, y Alan García en ese momento, en ese periodo de gobierno, es el resumen de todas las políticas populistas. Populista por excelencia. Es el gran populista, sí. El tipo que gasta lo que no tiene, que duplica los salarios, y durante 18 meses pasa lo que siempre pasa. Durante 18 meses la gente se siente maravillosamente bien porque de pronto tienes el doble de salario. La producción no ha aumentado, la productividad no ha aumentado, pero tú dispones de mucho más dinero, puedes comprar, qué sé yo. A los 18 meses viene después, la expresión es de un economista ecuatoriano, después del desbarajuste siempre viene el ajuste. Y el ajuste es muy doloroso. Entonces eso tuvo que pasar, lo tuvo que hacer en Perú Fujimori.
con las ideas. Pues, el pueblo peruano tampoco quería que hubiera un ajuste, ni mucho menos. Lo que pasa es que querían luchar contra el desastre que había en el país en ese momento. Y votan en contra de Vargas Llosa, que es el candidato del... Es muy importante, en esta historia de las confrontaciones, es muy importante la presencia del Partido Libertad, Partido Peruano. Los peruanos han tenido mucha influencia en la política continental. Primero con Haya de la Torre. Yo me acuerdo que en Cuba había partido aprista. Conocí apristas en Cuba, unos tipos que hablaban mucho y qué sé yo. Había aprismo. Y luego el Partido de la Libertad, el Partido Libertad, que se creó en torno a Mario Vargas Llosa, tuvo una enorme influencia en distintas partes, porque ya ahí sí vino una carga intelectual importante. Ya ahí sí se hablaba de los pensadores liberales y se discutían los pensadores liberales. Quiere decir que ahí hubo algo muy notable. Pero trasciende, el ejemplo chileno sí trasciende de alguna forma, pero trasciende también, como eso estaba empañado por la dictadura de Pinochet, hasta que no se produce la libertad y la democracia, que eso ocurre en el año 89, si no recuerdo, 88, ¿no? En el año 88. En el año 88 ganan, Pinochet pierde el plebiscito, pero en el 89 es cuando se produce el nuevo gobierno. El año 89 fue un parteaguas en la historia. Es el año donde Pinochet pierde el poder, es el año donde los sandinistas, en el año 90 los sandinistas pierden el poder, pierden las elecciones, es el año en que desaparece el muro, derriban el muro de Berlín, es decir, pasan una cantidad de cosas extraordinarias. ¿A dónde estamos en este momento, en este punto? Bueno, en este punto decía que estamos en la recuperación de ese momento de las ideas liberales. Pero tampoco, es decir, como siempre suele ocurrir en la historia, como consecuencia del descrédito del populismo, básicamente de lo que pasó en Venezuela. Los países, hay varios círculos populistas en América. En primer lugar, el círculo duro, el núcleo duro de lo que llamamos neopopulismo, donde está Cuba, que es un país comunista, Venezuela, el tándem Cuba-Venezuela dirigiendo la cosa, Venezuela con toda la plata de los petrodólares mientras existieron los petrodólares, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Ese es el grupo central. Y en todos ellos hay diversos niveles de desgaste y de conflicto, pero bastante intenso. En Venezuela, como sabemos, eso está en las últimas. No se sabe si eso va a acabar con un saqueo, como dice Rafael Poleo, el periodista, que eso va a acabar como un saqueo nacional a donde quiera que haya comida y agua, porque la situación es tan grave como para eso. Y medicina también. En el caso de Bolivia, hay un grado de desgaste importante después de 10 años de gobierno. Ya este señor Evo Morales ha sido el presidente boliviano que más tiempo ha ejercido el poder. Si ningún presidente boliviano ha estado 10 años en el poder. Este señor lleva 10 años, quiere reelegirse en el 2019, llegar al 2025 y seguir, porque es la cosa. Pero tiene gente a su izquierda y a su derecha que lo adversan. A la izquierda, por ejemplo, Felipe Quispe, que es un dirigente indigenista, uno de los tipos más feroces que yo he visto en mi vida y más equivocados, pero que condena a Evo Morales porque le parece que Evo Morales está entregado a los blancos y está entregado a la oligarquía. Este señor llegó a decir que mientras, ¿cómo se llaman las sandalias en Bolivia? Tienen un nombre. Hay un nombre especial para llamarles las sandalias. Bueno, pues digamos que se llama sandalia, pero no es sandalia. ¿Cómo es?
que mientras haya un indio descalzo, todo indio que tenga unas sandalias puestas es un traidor. Sí, es una cosa es el igualitarismo llevado a unos extremos patológicos, ¿no? Este señor es un enemigo por la izquierda, por el indigenismo, que se burla de Evo Morales, y tiene, por supuesto, al MNR y a todo el movimiento político convencional boliviano en contra. En este momento, el 22 de febrero, creo que son las elecciones, 21 22 de febrero, para las elecciones, no, el referéndum para decidir si se va a poder reelegir permanentemente. Me imagino que hará todas las trampas para conseguirlo, pero de acuerdo con las encuestas hay un 50% que se opone a que él se reelija, lo que quiere decir que hay un... ¿Cómo? No, no es Chinelas. Chinelas también es el otro sobrenombre de las sandalias, pero en Bolivia le llaman... No, ni chancleta tampoco. Chinelas es lo que dice... Sí, como sinónimo chinelas y chancletas también, pero no es otro nombre, es un nombre que yo... En Bolivia, que debe ser lo mismo que en Perú. Ojotas. Ojotas, yo creo. Ojotas de Chile. Es en quechua. Así. Bueno, yo sé que la frase que él dijo, la dijo así. Me imagino que, aunque yo no sé si él es Aymara o Felipe Quispe es Aymara. No lo sé. Puede ser, porque ahí ¿Perdón? Sí, partidario de No, por supuesto. Además, incluso dice una cosa que no le falta razón desde el punto de vista. Es decir, si tú eres una persona rencorosa, dice, yo en mi gobierno, porque Felipe Quispe se ve presidente de gobierno, dice, en mi gobierno vamos a crear un ministerio de blancos, de la misma manera que ahora hay un ministerio de indígenas. Bueno, no le falta razón. Tiene derecho al rencor. Bueno, en ese primer círculo, ¿sí? Yo solo quería decir algo bien corto, ¿no? Y sí, o sea, como que todo debería indicar que deberíamos estar optimistas, ¿no? En Latinoamérica, porque el populismo está llegando a su final, pero no sé, yo siempre tiendo como a ser pesimista. Y acuérdate de la frase, ¿no? Un pesimista es un optimista bien informado. Y no sé, siempre me da o sea, no siempre, ¿no? Pero sí me da la sensación que yo no sé si de verdad estamos llegando al fin del populismo o es que simplemente no hay plata, o sea, digamos, el precio de los commodities está muy bajo. Claro. Y la mayoría de los países de América Latina viven de exportar commodities. Entonces, me da la mera impresión que cuando el precio de los commodities sube, el electorado es más tendiente a gobiernos más redistribucionistas. El precio de los commodities baja, ya no hay plata, vamos a irnos al que sea más liberal y tal, porque estamos en las vacas flacas. Entonces... Yo creo que tienes razón, Andrea. Entonces, eso es un elemento, sin duda, importante. Lo que me da la impresión es que, claro, independientemente del régimen en Venezuela, en Argentina, yo no sé si más bien desilusionarme, porque es la reafirmación de que la gente le parece hasta cierto punto irrelevante quién esté en el poder, siempre que me transfiera, me redistribuya eficientemente. Entonces, claro, como ahorita tenemos un barril y el precio del petróleo bajo, la soja, todos los commodities, no, entonces ya no. Bueno, es decir, es verdad eso que dices, pero eso no tiene que desanimarte. Los seres humanos funcionan así, de defensa de lo que creen que son sus intereses. Ahí es donde hay que trabajar mucho para explicarles a las personas que la defensa de sus intereses puede ser a corto plazo o a medio y largo plazo. Y a corto plazo puede ser que tengan una ventaja con un gobierno que redistribuya la riqueza y que haga ciertas cosas que son a medio y largo plazo muy contraproducentes. Por eso es una cuestión de educación. Pero lo importante es que estamos en presencia de ciclos populistas y antipopulistas. Y eso es nuevo en la historia de América Latina, que es lo que estamos viendo ahora. Es decir, terminó
un ciclo populista, un ciclo liberal, empezó un ciclo populista, ese ciclo populista termina muy mal como consecuencia del precio de los commodities y lo que sea, y empieza de nuevo una etapa donde se revalorizan las ideas de la libertad. Ya hay una mejor formación, hay universidades como esta, que yo sigo pensando que es una universidad excepcional, una universidad que defiende la libertad económica y defiende la libertad política, es una cosa rarísima en el mundo, pero tal vez eso se reproduzca en otras latitudes. Yo he visto a amigos de otros países que quieren copiar el modelo de lo que hacen en esta universidad para tratar de reproducirlo en sus países. Bueno, yo no sé si lo lograrán o no, pero lo cierto es que hay una revalorización de las ideas de la libertad. Y poco a poco se va a ir mejorando. Debemos ser pesimistas, bueno, u optimistas. Lo cierto es que vamos a entrar en un ciclo liberal. Lo vemos, por ejemplo, en el primer anillo de apoyo a los populistas. El primer anillo de apoyo era Cristina Kirchner, era el Partido del Trabajo en Brasil, de alguna forma la señora Bachelet, con su corazoncito latía en esa dirección, y todo eso está en crisis. Es decir, Brasil tiene todos los problemas que sabemos, con el nivel de popularidad de Dilma Rousseff en el piso, con el descrédito del Partido de los Trabajadores. El gobierno cubano es un caso terrible porque están buscando un cambio que les permita sobrevivir. Ellos han vivido de la caridad de la Unión Soviética, de la caridad de los venezolanos, y ahora quieren vivir de la caridad de los norteamericanos. Y es posible que algo logren, que algo consigan. Por lo menos ahora, por ejemplo, traicionando sus propias palabras, el presidente Obama, que había dicho que la apertura comercial y la apertura de los mercados norteamericanos era para los empresarios privados que existieran en Cuba, pero como en Cuba no hay empresarios privados, y como todas las importaciones tienen que ser a través del gobierno, pues entonces hace un par de días cambió las reglas de nuevo y empieza a negociar directamente con el gobierno cubano y se olvida de la sociedad civil, lo que quiere decir que, y ya como está violando la ley, hay un problema muy serio dentro del país que probablemente lo lleven a los tribunales, porque la ley dice lo contrario. Entonces, en Estados Unidos pues se supone que el presidente no viole las leyes, y si las viola, pues para eso está el Poder Judicial. Ahí va a haber un conflicto. Pero Cuba está desmoralizada desde el punto de vista ideológico. Ellos, después de 57 años, hay que ser un imbécil profundo para no estar desmoralizado. Es decir, no hay manera de que uno pueda mantener el entusiasmo tras derrota económica, tras derrota en 57 años, y el cuento del bloqueo económico no se lo cree nadie dentro del país. Fuera de Cuba sí se lo cree mucha gente, pero dentro de Cuba nadie se lo cree. Todo el mundo sabe que esa es la consecuencia, que el desastre es la consecuencia del colectivismo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón por la cual en Cuba no hay plátanos y no hay mangos y no hay qué sé yo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con el embargo de los Estados Unidos? Tiene que ver con la incapacidad del sistema para generar bienes o servicios. En Venezuela sabemos lo que hay. Hablábamos. Que, o sea, ¿qué tan cierto es? Porque, digamos, yo he hablado con varios activistas cubanos y me han dicho que sí tienen problemas con gente cubana de la calle que siga apoyando al régimen. Sí, claro. No, todas esas dictaduras tienen apoyo hasta el final. No, claro. ¿Y que están de acuerdo con cómo están las cosas? No, lo que pasa es que es un porcentaje. Es decir, ¿cuánta gente cree en el sistema y en el marxismo, en el colectivismo? Yo creo que muy poca gente. Y en el gobierno, la gente enterada, la gente más instruida, pues eso menos todavía. Ahora, una cosa es que defiendan retóricamente el sistema, porque en ello les va la vida, y otra cosa es
que efectivamente crean en las virtudes de la propiedad colectiva y de las empresas estatales. Eso no hay forma humana de creer en eso por la realidad, que es muy... ¿Eh? Sí, no, es cierto. Bueno, yo me acuerdo siempre con gran perplejidad de una cosa que existe filmada de los muchachitos de 12, 13, 14 años en Berlín, que se escucha en la película, se escuchan los cañonazos de las tropas soviéticas que están a punto de entrar en Berlín, y hay un grupo de niños que se incorporan al ejército nazi, pero llenos de una emoción tremenda para defender los escombros, aquellos que estaban a punto de arrasarlos, y sin embargo tenían esa voluntad de defender a Hitler y a defender al nazismo. Así que es verdad, los seres humanos son bastante contradictorios y bastante irracionales. Eso lo explicó Hume mucho antes de que nosotros nos percatáramos de ello. El peso de las emociones es más importante que el peso de la razón en mucha gente. ¿En qué va a parar este nuevo ciclo? Yo creo que, como bien indica la palabra, vamos a estar frente a este eje de confrontación entre el liberalismo y populismo durante los próximos años, hasta que o triunfe de alguna manera el modelo liberal de comportamiento, como pasó, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea triunfó de una manera clarísima, triunfó al extremo de que en los años 2001 fue necesario definir qué hacía a un país europeo, qué lo convertía en un país europeo, y se dictaron los criterios de Copenhague. Y esos criterios de Copenhague son muy claros: la economía de mercado, la defensa de los derechos humanos, el Estado de Derecho y poco más, y además de estar dispuesto a afrontar los gastos de la Unión Europea, que son un elemento menor. Esos eran los criterios básicos, es decir, eran 3 o 4 verdades que procedían de la experiencia. Si un país quería incorporarse a la Unión Europea, tenía que, de alguna manera, suscribir los criterios de Copenhague. Bueno, eso pasará en América Latina en algún momento, cuando se confirme que esa es la manera más inteligente de conducir los asuntos públicos y los asuntos privados. En otras charlas, ya ni sé cuándo, ni en qué momento, hablé de aquella definición que a mí me pareció magistral de Douglas North entre los países de acceso abierto y los países de acceso limitado. Esa es otra forma de llamarle a los países de tendencias populistas y a los países de tendencias liberales. Donde ha funcionado mejor las relaciones entre la sociedad y el Estado, y en donde se ha logrado un mayor nivel de desarrollo económico y social, y es en los países de acceso abierto, que finalmente son los países que se conducen de acuerdo con las normas liberales. Y los países de acceso limitado son aquellos países básicamente populistas. Eso pasará en algún momento en América Latina. No quiere decir que América Latina debería querer decirlo, pero no. Es un problema cultural también importantísimo, ¿no? Es decir, ¿cuándo los latinoamericanos podremos comportarnos como los israelíes o como los coreanos del sur o como los singapurenses? Tal vez en algún momento, no lo sé, pero el hecho de que pueblos tan distintos como los singapurenses, los israelíes, los coreanos del sur y los neozelandeses hayan adoptado unas formas de convivencia que conducen hacia el desarrollo y la prosperidad,
eso nos indica que eso está al alcance de nosotros también. No hay nada metafísico que impida que los latinoamericanos se muevan en esa dirección. Chile parecía moverse en esa dirección. Ojalá que lo logren y ojalá que lo logren otros países de América. Sí, doctor. Yo pienso que, digamos, de alguna manera lo mencionamos la vez pasada, la gente tiende a regresar a un sistema a pesar de haber probado los beneficios del otro. Yo creo que los ciclos son inevitables, de alguna manera. Sobre todo porque a veces los cambios hacia un sistema de libre mercado lo manejan mal los liberales, porque en el ánimo de, digamos, consolar un poquito a los otros, ceden cuestiones torales que no se pueden ceder. Y entonces los cambios no son muy importantes, son muy sutiles, y sí hay sacrificios cuando se quiere instalar el libre mercado. Hay sacrificios. Entonces, yo creo que eso sumado a, como estudiamos en las políticas públicas, a que el negocio del político es decirle a la gente lo que quiere escuchar. No hay manera de corregir esto a no ser que se eduque a la población, para que la población sepa qué pedirle al político. No que el político me ofrezca, pues si el político me ofrece una bolsa de comida una vez al mes, no puedo estar contento si entiendo de dónde va a salir. Y aunque yo no pague la bolsa y alguien más la pague, yo voy indirectamente a pagar esa bolsa de un día. Entonces, la formación de las personas es muy importante para saber qué le piden al político. Y por otro lado, el fortalecimiento de un Estado de Derecho con certeza jurídica, porque lo que ocurre muchas veces es que las leyes existen, pero a caprichos, digamos, de estos señores de la izquierda. El problema no es que haya un gobierno de izquierda, el problema es que el gobierno de izquierda cuando se mete, no sale. Me cuesta mucho trabajo sacar. ¿Y por qué? Digamos, usted tiene un gobierno español de izquierda y luego pierde, se arruinó en la izquierda y se pasa al otro lado. Pasa igual en todos los lugares donde hay más madurez en cuanto al Estado de Derecho. Pero digamos, uno siente que aquí se le cuela a un izquierdista y va a cambiar las leyes para que siga 25 años. No es lo que pasa en América Latina, lo que ocurre. Yo recuerdo una entrevista a este señor que hoy en día es presidente de El Salvador, Sánchez Serén. Una entrevista antes de ser el presidente, donde dice, bueno, eso de la alternancia en el poder, eso es una especie de ordinariez burguesa. Una vez que nosotros lleguemos al poder, pues se hace la revolución. Es decir, la democracia era un camino para llegar al poder. Una vez que se instala en el poder es lo que usted dice, Freddy. Entonces, si uno tuviera la posibilidad entre un gobierno de izquierda, bueno, probemos, aguantemos los 4 años. Pero luego uno sabe que puede cambiar, porque el sistema lo permite, perfecto. Pero aquí el temor es eso. Entonces, al final de cuentas, ahorita, por ejemplo, las leyes, hay una norma constitucional que impide que el Estado sea financiado por el Banco Central, para evitar que se produzca dinero sin respaldo. Una ley que, por cierto, salió de esta universidad y personalmente del fundador de esta universidad. Sí, del doctor Ayala. Ajá. Y eso no se puede quitar, porque está en la Constitución. Hay que hacer una reforma en la Constitución. Ya están viendo cómo cambian eso los señores exportadores, porque quieren bajar el precio del quetzal, quieren valorar más el dólar. Eso no lo ha dictado el mercado, eso lo quieren hacer ellos porque, según ellos, corrigiendo eso, entre comillas, va a haber más trabajo para ellos y para todos los que trabajan de los exportadores. Ahora, ya están viendo cómo es verdad, sí, sería el exportador. Sí, pero digamos a todos los demás no. Pero y si el exportador no es competitivo, tiene que salirse. Porque simplemente tiene que salirse. Se lo criticamos a los chinos cuando adoraron su moneda y ahora lo tenemos a nosotros. El punto es que se quiere cambiar la ley para poder hacer eso. ¿A dónde voy con esto? A que tenemos que entender que hay que poner reglas de juego que no se puedan cambiar.
Bueno, la mejor manera de hacerlo es lo que el Musso logró, que es que se incorporara a la Constitución, que es el planteamiento de Buchanan, por ejemplo, de llevar a los textos constitucionales los candados para evitar que se produzcan estos atropellos a los intereses de la colectivos, de la sociedad. Entonces, por eso los populistas, ya sea de derecha o de izquierda, como llamarlo, y lo primero que buscan, o cuando empiezan a pensar en el poder, es cambiar la Constitución, porque por lo general hacen constituyentes y lo que buscan es cambiar esas reglas más acorde a sus fines. Claro. Eso es lo que buscan. Si hubiera buena fe, que ya es una proposición totalmente enloquecida, si hubiera buena fe, ni siquiera sería necesaria la Constitución, porque hay dos ejemplos extraordinarios de países que no tienen Constitución, que uno es Inglaterra y el otro es el Estado de Israel. Y cuando se crea el Estado de Israel en el año 47, 48, en el año 48, creo que la disposición es del 47, es decir, como una de las condiciones previas es que tienen que redactar una Constitución. Y mientras tanto tendrán que operar con unos principios generales. Ahora, ¿qué pasa? Que no se pueden poner de acuerdo porque el sistema electoral israelí es una cosa enloquecida. Es muy complicado, con el 1% de los votos se puede tener representación parlamentaria, hay que hacer unas coaliciones y está el elemento religioso. Entonces, desde la fundación del Estado de Israel han manejado el país con esos principios generales y es una democracia extraordinaria y es una democracia que realmente funciona, ¿sí? Tengo una pregunta. En el caso, digamos, de la historia previa a que entrara el populismo a América Latina, finales del siglo XIX, o sea... Yo creo que el populismo, es decir, perdóname, Paul, el populismo es la esencia de América Latina. Desde la fundación, es decir, se crea las repúblicas latinoamericanas, se calca el modelo norteamericano, de la Constitución norteamericana, pero se continúa funcionando con la mentalidad mercantilista. Y la mentalidad mercantilista tiene mucho, o el populismo tiene mucho de la mentalidad mercantilista. El proteccionismo, el paternalismo, el clientelismo, es decir, todos esos elementos que nosotros vemos en el populismo existían en el mercantilismo, existían en la época colonial porque así se conducía España en sus colonias y dentro del propio territorio. Pero digamos en el siglo XIX había amplios sectores de la población, digamos, de varios países, en donde lo que menos había era, digamos, una actividad del Estado a favor de ellos. De hecho, eran completamente excluidos, digamos. No, eran factores, como por ejemplo, enriquecer a los cortesanos. Eso era un factor que pudiéramos llamar populista, porque efectivamente no todas las personas eran iguales ante la ley. Bueno, esa era mi duda, digamos, porque al final, digamos, uno podría haber desafiado de alguna forma las ideas liberales en el caso de Asia, en el sentido que, por ejemplo, ellos llevaron a cabo políticas industriales, digamos, que nosotros las podemos interpretar como mercantilistas, en el sentido de que a favor de ciertos sectores, sí, cierta protección. Corea del Sur incluso lo ha hecho, digamos. Entonces, un poco Japón. Entonces, y claro, en América Latina en los años 70 se experimenta con las políticas industriales y también fracasa. No, desde los años 50. La CEPAL lo intenta. Claro, pero digamos, durante ese periodo, digamos, entonces, ¿qué elementos hay distintos, digamos, de Asia que ha probado con políticas muy similares a las latinoamericanas o Latinoamérica muy similares a Asia? Y además... ¿Qué elementos distintos? Bueno, hay un... Sí. Y además en el contexto de dictaduras, en muchos casos. Entonces, sí es... No es nada claro porque hay elementos culturales muy importantes. Hay un colombiano japonés, se llama Kenjo Orito, no sé, está en YouTube. Muy interesante, es un hombre joven que se formó en Japón y es japonés de padre y de madre colombiana. Lo pueden encontrar en YouTube.
Si lo buscan, no sé, Kenyo, Orito, algo así. Él se plantea lo mismo. Dice, como conoce la cultura colombiana, que es la latinoamericana, y conoce la cultura japonesa, dice, ¿cuál es la diferencia? Y él dice, es una opinión, pero dice que la gran diferencia es el compromiso japonés con la perseverancia, la seriedad en los compromisos. Dice, los colombianos son mucho más divertidos, incluso pues, él llega a decir algo que yo creo que es falso, pero dice, los colombianos son mucho más inteligentes que los japoneses. Bueno, la gente de Japón, eso lo dice en Japón, digo en Colombia, y en Japón dirá lo contrario, pero bueno, es muy gracioso porque dice, cuando voy a hablar, cuando vengo, como él tiene un aspecto japonés, cuando doy una conferencia en Colombia me preguntan si yo como perros. Yo digo que yo no como perros, los japoneses no comen perros, pero cuando voy a hablar a Japón me preguntan si como culebras. Y tampoco los colombianos no comen culebras. Entonces son los estereotipos que funcionan. Pero sí creo que la disciplina, la perseverancia, el compromiso con la seriedad en lo que se hace, yo creo que esos sí son factores culturales muy importantes. El hecho de que Japón lo haya realizado por lo menos 2 veces a lo largo de su historia una revolución profunda y haya podido convertirse en uno de los países más importantes del mundo, primero a partir de la Revolución Meiji de 1867 y luego después de la Segunda Guerra Mundial. Eso demuestra que hay modos de comportarse que conducen al éxito colectivo, al éxito social. Y en América Latina algo nos falla. Del trabajo, básicamente, y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que se puede educar a una persona, yo creo que se puede educar. Los latinoamericanos cuando viven en culturas que tienen esas características, pues funcionan perfectamente bien. Profesor Gunter. Un comentario solo con el tema de Arévalo, porque podría quedar la impresión que ahí dijiste tú, empezaron un poco las ideas pro mercado, por ahí. En realidad, Arévalo es el que deja el seguro social, el que deja la autonomía de la Universidad Nacional, el que deja las escuelas confederación, que eran la idea de la educación debe ser gratuita. Deja el código de trabajo, que es el que impide hasta el día de hoy que esa ética de trabajo se desarrolle, porque hay que encontrar las razones. Digamos, un campesino guatemalteco que ve su propia parcela, trabaja como la madre de sol a sol, es responsable, no se pierde un día de lo que tenga que hacer, pero su productividad no avanza porque no tiene acceso a ninguna fuente de financiamiento o capitalización que le sea oportuna. Cuando ese mismo campesino se traslada a una cooperativa, se vuelve exitosísimo, y hoy mismo he estado conversando con un señor que es dueño de una compañía Shumac, que trabaja para 25 países del mundo en el más alto nivel de Adobe, y es premiado, en 2012 premiado por esa compañía a nivel global para desarrollar marketing digital. Y es un hombre de una aldea que nadie podría conocer, en Santa Eulalia, Huehuetenango, y se fue con 5 o 6 años y toda su vida la ha hecho en los Estados Unidos, y ahora volvió y regala computadoras en la aldea, etc. O sea, y él decía, y es algo que es extraordinario, nosotros podemos emprender. El problema es que cuando uno toma la decisión de hacerlo, tiene que... Era una clase de capitalismo perfecta, y el hombre no se estudió en ese campo. Su especialidad es otra. Es decir, tengo que dejar de gastar, el salario lo tengo que guardar por 6 meses para poder después pagar, tomar la decisión. Dice, habemos muchos emprendedores en Guatemala, pero de una persona. La decisión de contratar al siguiente significa que voy a bajarme mi propio ingreso para poder contratar. O sea, una cátedra de empresarialidad, digamos, de la mejor forma posible a la gente que me pudiera escuchar. Ahora, el problema es que cuando ese mismo personaje, que es muy ético en su trabajo, viene y se emplea, entonces cae la idea del código que lo debe proteger. Entonces, quienes viven de las rentas de todo ese proceso de los últimos 40 años, seguirán insistiendo en un modelo de cómo insertan
Digamos, apenas los últimos meses se han discutido que si hay salarios diferenciados o no. En Costa Rica creo que hay 17 o 13. Aquí no pudo haber 3 porque la Corte Constitucional lo impidió 2 veces, tanto con el presidente que está preso como con el que se fue hace unos días. Entonces hay conceptos equivocados que ese mercantilismo, traducido en populismo, mantiene y creo que va a ser muy difícil quitar. Yo pienso, creo que es cierto y Arévalo es una historia parecida a la de Rómulo Betancourt, parecida a la de Figueres. Cuando tú mencionabas Oscar Arias, no te olvides que en el 88 que lo hizo, él fue él se llevó 10 diputados de Guatemala a enseñarles qué estaba haciendo él con la reducción de importación, de impuestos de importación para tecnología y toda su negociación con Microsoft. Él le dijo a las compañías tecnológicas qué quieren que hagan, y fue lo que se hizo en Alajuela, lo que hizo en Cartago. Le pidieron energía eléctrica, la puso, pero nunca se animó, y hasta el día de hoy nunca se animaron a privatizar el ICE. No es que no pueden hacerlo porque hay una resistencia enorme en Costa Rica En aquel entonces pudieron hacerlo. Después se volvió, Costa Rica se quedó junto con Surinam, como el único país que no pudo privatizar las telecomunicaciones. Miguel Ángel Rodríguez hizo todo lo posible por todo. Pero no se puede hacer por la misma idea conceptual que existe en el ciudadano que lo impide. Y termino con esto, perdona Freddy, solo porque creo que es importante, cuando se privatizaron las telecomunicaciones, Alberto, no fue porque los países lo decidieron hacer, es porque las compañías, particularmente compañías como AT&T, advirtieron que dejaban de subsidiar la caja chica de los gobiernos latinoamericanos con las llamadas locales. Recuérdate que la pérdida de valor de acción y de rendimientos por acción en las compañías, AT&T tenía en ese momento 70 millones de llamadas por minuto, tenía el 70% del mercado. Advirtieron a los gobiernos latinoamericanos que no se subsidiaba más las telefónicas nacionales, porque era más barato, ¿tú te acuerdas? Llamar a Suiza que intentar, la historia que tú contaste de los teléfonos. Entonces esa fue una imposición de las compañías globales que afortunadamente funcionó. Claro, a los mismos políticos locales les pareció estupendo porque se robaron todo lo que pudieron en las privatizaciones y, como decía con el caso de Menem, nos tiraron un montón de lodo a las ideas de liberalización de mercado, porque claro, una vez el político se vuelve loco por eso, no, y parecía que la reforma liberal conducía al desastre. ¿Qué iba a decir, Freddy? Sí, siguiendo lo que decía Hunter hace un ratito, digamos, la ley del salario mínimo es una ley que me prohíbe a mí como patrón pagar menos de una cantidad, pero también es una prohibición al trabajador de aceptar un trabajo por menos. El trabajador tiene prohibido aceptar un trabajo por menos. Y a pesar de que el argumento poderoso y irrebatible es mejor ganar lo que vale mi puesto por la oferta y demanda laboral que hay, a no tener trabajo y no ganar nada. Eso no ha podido ganar. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Movimientos sindicales. Si consideramos que Guatemala tiene el 70 y pico % de la economía de forma informal, quiere decir que esos movimientos sindicales y esas fuerzas que negocian esas rentas de las que hablaba nunca, solo pertenecen al 30%, al 30% de la economía del país. Son pocos, pero abundan porque son un nicho de poder. Por ejemplo, el Congreso tiene 3 sindicatos trabajadores, no tiene uno, tiene 3. Oye, por eso hay que luchar ahora contra los sindicatos para poder corregir las barbaridades que cometían en ese. Pero por ley no puedes. No, porque Una vez estás sindicalizado, es imposible que se te mueva. Creció tanto la cantidad de gente que busca rentas en el gobierno que es imposible sacarlos. O sea, por ley, la ley los protege, entre comillas. Pero no son muchos. El 70% de la gente es informal. Por eso el país sigue produciendo. Por eso se está generando. Por ejemplo, aquí vienen los bancos y dicen que el dólar vale 7.71 y uno encuentra a 7 en la calle, un montón de dólares. Claro, hay otras cosas. Lo que quiero decir con eso es que ahí compra Freddy, que la economía, todo el mundo negocia con eso. Todo el mundo. Ahí el problema es que llega la DEA detrás. Cuando uno compra los dólares más baratos de lo que valen en el mercado, es que son dólares en general mal habidos, ¿no?
No sé cómo entran, y probablemente sí, una parte entra así, pero la mayoría de los negocios se hacen en efectivo y no necesariamente droga. Digamos, la gran cantidad de comercio que hay afuera, donde se mete dólar, de rentas, etcétera, se da en efectivo. La gente utiliza. Otra cosa, vivimos a la par de un país cuya moneda de curso legal es el dólar americano. Ahí se pueden abrir cuentas y meter todo el efectivo que uno quiera. Muy difícil. ¿Y sería conveniente dolarizar la economía aquí o no? ¿Cómo? ¿Sería conveniente dolarizar la economía? No. Mira, aquí hay una ley que es mejor. Aquí hay una ley de libre circulación de divisas que curiosamente se hizo en el tiempo de Alfonso Portillo. El problema único es que el gobierno no recibe dólares cuando pagas impuestos y que la ley no se cumple. Si tu familia te manda $100 a través de cualquier operador, banco o los tradicionales, nicaragüense, que es el que tiene el mayor negocio, Western Union, la compañía te da hoy 772 quetzales. Pero tú le dices, no, perdóneme, déme los $100 porque yo tengo que ir a pagar la marroquín en dólares. Entonces te dice, con mucho gusto, aquí están tus quetzales y ahora te vendo los dólares. Entonces te ganan allá cuando te lo mandan y aquí cuando te lo entregan y luego cuando te dan los dólares. Y esto es totalmente ilegal. Pero ¿quién se pone a pelear contra un monopolio de transferencias que son los bancos, que son Western Union y otras cuantas compañías? La gente no lo puede pelear, no hay forma alguna. ¿Quién te aceptaría un reclamo como eso? Ni siquiera las ligas de consumidor y mil cosas que se han organizado. Entonces, aquí lo que convendría es simplemente que el gobierno, un gobierno con ideas liberales, que simplemente te acepte que pagues impuestos en dólares. Ahí se resuelve. Sí, porque pero la ley existe. detrás de eso está, como decía el profesor Ladea. Entonces, al final, el problema es que la droga es ilegal. Al final, ese es el problema. Sí, pero no es solo la droga, Freddy, porque hay 6.000 millones de dólares que entran cada año en remesas. Por eso. O sea, no, pero como estamos la hablando... economía de este país es... Pero digamos, si vas en tu carro... Por remesas. Si vas en tu carro con $5,000 en efectivo y te para la DEA, no vas a decir que te lo mandaron de remesas. Entonces ahí es... el problema de prohibir el dinero es casi como que le prohibamos a las compañías que fabriquen aviones porque hay terrorismo contra los aviones. O sea, es verdaderamente estúpido. Sobre todo, tú no puedes llevar dinero en efectivo. Lo que está diciendo Freddy aquí es que si te agarran con $50,000 hoy en tu auto, te acusan de lavado de dólares inmediatamente. Pero el problema no es que tú puedes decir, no, lo acabo de agarrar. No, váyase a juicio y usted demuestre que es inocente. O sea, ese es el gran conflicto aquí. Pero si lo llevas al banco, y dices, bueno, voy a meterlos al banco y voy a operar con chequera, entonces te denuncian por lavado de dólares a la IBE, el banco, por ley, porque el operador, si no, cualquier cifra rara, si tú tienes $1,000 en tu cuenta y hoy depositas 50,000, el operador del banco está obligado por ley a mandar un reporte. Hay miles de reportes acumulados en la IBE, porque si no lo hace y por cualquier causa apareciera después que era un delito, él se va a la cárcel por no haberlo denunciado. Entonces todo lo denuncian. Cada vez que tú haces, aquí no puedes ir a cambiar $3,000, más de $3,000 por mes. Tú no puedes ir a meter a tu cuenta más de $3,000 por mes porque inmediatamente te reportan. Si son 3,000, no pasa nada. O 2,999. Si son 3,001, te reportan. Así funciona. Entonces, esa es la parte que hay que entender, que un poco lo que decía Paul, no. Una vez no hay libertad de operar, es decir, la gente, como dice Freddy, que va a la terminal a comprar con 100,000 quetzales piña hoy en la mañana o en crédito y los paga por la tarde, o sea, cualquier policía de la ciudad se lo lleva, se roba la mitad y lo denuncia por el resto, y entonces es un buen negocio para todos. Así se tumba droga aquí, así se tumba dinero aquí, porque la ley de alguna forma está resolviendo esa posibilidad. Hay ventajas para delinquir esa. Hay un problema también, porque hay la regla de las consecuencias inesperadas. Si se legaliza la droga y desaparece el negocio de la droga, esos delincuentes que se dedican a eso
no se van a poner a vender seguros al día siguiente. Lo que van a hacer es dedicarse a la extorsión, que es más grave que el tráfico de drogas. Pero la extorsión ya es deporte nacional aquí. Ya es deporte nacional y todavía hay gente que se dedica a la droga. ¿Tú te percataste el reclamo de los sindicalistas que ganan 70.000 quetzales en el Congreso? Ahora nos van a extorsionar. Por eso decían ellos que no se debía publicar la lista. Iba a decir, Perdón. Sí, que, o sea, por eso mismo, como que el mercado de las extorsiones ya está copado y muchos de los que trafican las drogas y que tienen la mafia de aduanas también trafican gente y armas. Lo que van a hacer es solo seguir traficando gente o intensificar. Claro, es decir, lo que no van a hacer es trabajar en las cosas convencionales del mundo de la decencia laboral. Eso no va a ocurrir. Yo no comparto, el argumento existe, pero no lo comparto como una razón. ¿Por qué? Porque, digamos, lo ilícito siempre va a existir. Y eso es como decir, sigámoslos entreteniendo con esto para que no se ocupen de otra cosa. Lo ilícito siempre va a existir. Otra cosa también le puedo decir, si estos que hacen la droga encuentran un mejor negocio, aunque la droga sea ilegal, se van a cambiar a mejor negocio. Entonces prácticamente el argumento yo no lo siento muy fuerte, pero sí le puedo decir que el precio de la prohibición va más allá de eso. Por ejemplo, nosotros en el mercado local competimos con los lavadores de dólares. Por ejemplo, si usted quiere comprar un terreno para hacer una casa con su esfuerzo y se va a un área donde usted cree que puede vivir bien, en un nivel donde usted cree que su familia debe estar, probablemente la tierra en ese lugar es más caro que en muchos lugares de igual nivel en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted está compitiendo con la gente que está comprando más caro con tal de deshacerse de sus dólares. Entonces la economía en Guatemala ha sufrido muchísimo por el lavado. No es que abunden los dólares. Entonces, un tipo que tiene, claro. Porque lavan mucha plata. Claro. Los hoteles valen $400 la noche. Eso pasa en Panamá, por ejemplo, que hay una cantidad de actividades comerciales y el metro cuadrado vale ya como en Nueva York. Eso. Entonces ya no solamente argumento moral, ni solamente que se va a entretener otra cosa, es que estamos viviendo una vida demasiado cara porque con la oferta de servicios y bienes que hay, competimos con los lavadores de drogas. A ellos no les cuesta nada, porque no trabajan por eso. Entonces ellos pueden comprar al precio que les digan. Otro día escuché una cosa que me llamó la atención. Una persona de muy bajo nivel intelectual que le decía al otro, dentro de 50 años, este país, se refería a Guatemala, estará dominado totalmente por los delincuentes y las mafias. Entonces el otro le decía, pero no, ¿por qué va a pasar eso? Y dice, porque la gente honorable se va. O sea, yo no sé si eso es verdad o no, pero me llamó la atención ese diálogo entre estas dos personas. ¿Ustedes ven que aquí hay un deterioro creciente de la convivencia en ese sentido o no es verdad la percepción que tenía esta gente? Es que no, porque no toda la gente honorable tiene con qué irse. Hay gente muy honorable entre las personas de menos recursos, donde mejor se cumple la palabra, por ejemplo, todavía. Y esa gente no se puede ir. Así que lo que sucede es que esa corrupción y delincuencia global es la que toma control de los países. Eso ya es la delincuencia global, no es local. Y nos encanta mostrarnos como hoy en los diarios, el país número 123 en corrupción, o sea, somos una maravilla. Si tú sales a la calle, la gente no te está engañando. Si tú sales a comprar y vender, la gente no está engañándote. Son pocos los que hacen eso en una comunidad, por ejemplo. Pero lo que pasa es que se publica todo lo negativo que sucede, ¿no? Todo y el mayor peligro del país es la violencia de las maras y ese no. El mercado lo resolvió. Si quiere haber un país donde toda la gente se está yendo, desesperada, es El Salvador. Sí. No, ahí se fueron hace rato. No, pero No. Mi generación estamos en una crisis, un éxodo increíble.
Pero no caben todos en cualquier lado. Tú eres Soy salvadoreña que intenté vivir en los Estados, no pude permanentemente, estoy acá. Aquí tampoco te vamos a dejar. Bienvenido. Es un éxodo increíble por la violencia. No nos importa el problema económico y la violencia. más que en Honduras. Totalmente. Es que ellos sí tienen a las mafias institucionalizadas con las maras. ¿Y aquí no? No. Aquí no. Aquí están focalizadas. Las nuestras se mueven, viene gente de El Salvador, de un poco para allá. Aquí hay maras, pero no son tan complicadas por una sencilla razón. La transición de las maras de El Salvador fue más lenta y se hicieron empresarios. Finalmente las extorsiones les dejaron tanto capital que se volvieron empresarios. ¿Pero empresarios legítimos o empresarios Compraron negocios legítimos. compraron, sí, como la mafia italiana en Estados Unidos? Sí. La mafia siciliana hizo eso. Los nuestros se hicieron ricos pronto porque extorsionan en sus localidades. Aquí las compañías distribuidoras muy grandes y transnacionales pagan una extorsión en las zonas rojas y esa extorsión genera una seguridad, por eso dije el mercado lo resolvió, que te garantiza que el camión de bebidas de cualquier compañía entra a la zona roja y sale tranquilo porque pagó. Si tú eres carnicero de un mercado, pagas tu cuota y la seguridad es mejor que si te la diera el Estado, porque no existe. Perdón, pero yo sí difiero eso. O sea, sí hay zonas de la ciudad, digamos, que han sido tomadas por pandilleros y por gente, o sea... Pero en estas condiciones de mercado. No, es que eso no es condición de mercado. Entonces, o sea, ¿qué es? alguien que te está extorsionando no es condición de mercado. O sea, lo que tienes que tener ahí es un monopolio del abuso de la fuerza y que el Estado te proteja, como sucede en cualquier ciudad civilizada. Lo que yo sí creo es que efectivamente la gente se está yendo del país, o sea, no es el dato que, por ejemplo, solo México deportó a 80,000 personas en el transcurso para Estados Unidos, que Estados Unidos ha deportado 60,000 personas. México deportó 80,000 guatemaltecos. Y Estados Unidos adicionalmente anda deportando como unos 50,000, perdón, 130,000 gentes que se quieren ir de este país. Eso es un éxito. Y gente, por ejemplo, gente que por ejemplo logra por alguna razón salir del país porque se va a estudiar o lo que sea, mucha gente opta por quedarse. Entonces yo sí creo que el país vive una crisis, que lo reflejan las estadísticas y que de alguna forma, claro, de pronto en cierto nivel uno puede acomodarse y estar un poco protegido, digamos, de lo que está viviendo mucha gente, pero que sí hay gente que, por ejemplo, en zona 18, en San Raimundo, en unos lugares en donde sectores de la Chinautla, donde incluso hay áreas en donde han salido la gente, han dejado sus casas, las ponen a precio de remate porque la extorsión no nos deja vivir, que no es una cuestión de mercado. Eso pasa yo veo, por ejemplo, los que yo conozco son hondureños, pero es que en Miami hay una población grande hondureña. La señora que ayuda a mi mujer y limpia la casa, qué sé yo, es una señora que dirigía una escuela en Honduras. El marido era vicepresidente de un banco y tuvieron que irse, él corta el césped para sobrevivir y ella trabaja de sirvienta. Son personas educadísimas porque les amenazaron con matarle a un hijo si no les daban dinero. Entonces se asustaron y se fueron. Sí hay eso. Hay una clase acomodada que piensa que vive todavía mejor, pero sí hay un éxodo evidente. Se va la gente que se puede ir sin sacrificar su comodidad y se va la gente que no tiene nada que perder. Ahora, también hay internamente una migración a lugares menos peligrosos y hay abandono de ciertos estándares de calidad de vida por estándares inferiores. Es decir, hay gente que tiene que disminuir sus gastos por el empobrecimiento que produce esta situación. Y se puede aliviar de una manera o terminar a largo plazo con el tema de las extorsiones. Bueno, lo que pasa es que yo estoy convencido de que el problema no es que no se puedan controlar las extorsiones. Pues todos los días matan 2 pilotos de bus y todos los días pasa esto y todos los días pasa y vuelve a pasar en los mismos lugares. Sin embargo, mediante ciertas presiones en algún momento determinado,
la inteligencia, por ejemplo, de la seguridad en Guatemala se vuelve muy eficiente y disminuye la delincuencia. O sea, yo lo que creo que hay un contubernio evidente entre la policía y entre las autoridades y las mafias. un amigo que vive en El Salvador y que ha venido a Guatemala en 2 oportunidades, es un cubano salvadoreño, ha venido muchas 1000 veces a Guatemala, pero 2 veces lo han asaltado policías guatemaltecos en la frontera. No, pero eso es lo más común. Esa es una historia que cada lunes uno se enteraba quién había ido a Guatemala y quién lo necesitaba. Y es la policía. En este país es mejor negocio para la autoridad ser el garante de que los delincuentes asegurados sigan siendo delincuentes que protegiendo a la ciudad. Es mejor negocio, da mejor renta para ellos. Acá me siento medio obligada a hablar. Yo trabajo con pandilleros y justamente eso es lo que están tratando de hacer ellos ahorita. ¿Cómo trabajas con pandilleros? En las prisiones. ¿En las? Rehabilitación. ¿En las? Prisiones. En las prisiones. En rehabilitación, y justamente es lo que están tratando de hacer ellos, es lo que los estamos ayudando a hacer. O sea, en un ambiente relativamente controlado, que es una prisión, apoyarlos a poner un negocio formal con el dinero que ya consiguieron. Yo no sé cómo, pero que encuentren una forma de seguir siendo rentables sin extorsionar gente. ¿Tu formación en psicología? Economía. Porque hay un psicólogo William Glaser, que se dedicó a trabajar con los delincuentes juveniles en Estados Unidos y tuvo muchos éxitos. Pero el camino no era el de ayudarlos a poner un negocio, sino el camino era el de convencerlos de que eran unos canallas. Es decir, de enfrentarlos es decir, tú eres un miserable que le has dado un palo por la cabeza a una anciana para robarle la cartera. Tú eres un canalla despreciable. No te conviene ser un canalla despreciable porque te van a matar en presidio y te vas a morir en presidio. Entonces, es decir, la transacción era utilizar de alguna manera la razón de que a él no le convenía seguir siendo un delincuente. Lo cierto es que Glaser tuvo grandes éxitos en Estados Unidos. No sé si aquí funcionaría, no lo sé, pero sí tuvo, y hay toda una escuela de tratamiento de William Glaser, que ya él murió hace unos cuantos años, pero existe una escuela de tratamiento para delincuentes juveniles, muy interesante.